Esta historia puede ser una de las más desgarradoras que hayas escuchado jamás. Pondrá a prueba tu fe en la naturaleza humana y en aquellas personas que se supone deben proteger a los más inocentes entre nosotros. Si el niño se hubiera comido el desayuno, nada de esto habría pasado. Esa fue la excusa que dio un hombre después de golpear hasta la muerte a un niño de 3 años. El 4 de noviembre de 2014, en Pensilvania, enfermeras con años de experiencia en el Hospital Brandywine permanecían en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros. Frente a ellas yacía el cuerpo destrozado de un pequeño llamado Scotty McMillan. Tan solo 3 años, con un brillante pelo rojo y ojos azules. A Scotty no solo lo asesinaron, lo torturaron, lo colgaron boca abajo, lo ataron a una silla, le golpearon con puños, barras metálicas y un látigo casero. Lo dejaron sin comida, lo humillaron y le obligaron a soportar un dolor inimaginable en el propio hogar que se suponía debía protegerle. Y todo, cada golpe, cada grito, sucedió ante adultos que pudieron detenerlo, que debieron detenerlo. Esta no es solo la historia de un niño. Es un espejo que refleja un mundo donde muchos aún sufren en silencio. Un mundo donde los monstruos se esconden tras puertas aparentemente normales. Hoy contamos el caso que el fiscal del distrito describió como una historia de terror americana. Esta es la vida trágica y la muerte brutal de Scotty McMillan. Scott J. McMillan, Scotty, como todos lo llamaban, nació el 26 de enero de 2011 en Pensilvania. Tenía un brillante cabello pelirrojo, ojos azules resplandecientes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Incluso con solo 3 años, Scotty dejó una huella imborrable en todos los que lo conocieron. Era un niño tranquilo, cariñoso, que adoraba a su hermano mayor, Ryan. A donde fuera Ryan, Scotty lo seguía. Lo admiraba con ojos grandes y llenos de asombro, e intentaba imitar todo lo que hacía. Los dos compartían un vínculo muy estrecho. Jugaban al escondite, dibujaban juntos, fingían ser superhéroes. A Scotty le encantaban los cochecitos de juguete y estaba obsesionado con Thomas el tren. A menudo llevaba consigo uno de sus trenes favoritos a todas partes. Su color preferido era el verde. Le gustaba cantar en el coche durante los paseos con su tía Kim, llenando el espacio con su pequeña voz alegre. Ese niño hacía que el mundo se sintiera más luminoso, dijo ella una vez. Antes de que comenzara el horror, Scotty vivía como cualquier otro niño pequeño. Reía en las guerras de cosquillas, se acurrucaba a la hora de dormir y cantaba canciones con su hermano. Su madre, Gillian Tate, solía publicar fotos de él en Internet. Imágenes que mostraban a un niño feliz, en crecimiento, con una sonrisa tímida y una energía sin fin. Nunca imaginarías cuán rápido ese mundo se desmoronaría. Con apenas 3 años, Scotty aún aprendía a formar frases completas. Todavía estaba descubriendo cómo ser valiente en la oscuridad. Aún necesitaba ayuda para atarse los zapatos, cepillarse los dientes y alcanzar la encimera de la cocina. Pero más que nada, necesitaba amor y protección. Nunca lo tuvo. En solo unos meses, Scotty pasaría de ser un niño alegre y curioso a convertirse en la víctima de uno de los casos de maltrato infantil más horribles de los últimos tiempos. Los primeros años de vida de Scotty estuvieron marcados por la inestabilidad, pero nadie podría haber imaginado la pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. Sus padres, Gillian Tate y Lauren McMillan, tenían una relación turbulenta. Tras años de intentos fallidos por mantener la unión, finalmente se separaron a finales de 2013. Lauren se mudó a Kansas y poco a poco perdió el contacto con sus hijos. Desde entonces, Gillian se quedó sola a cargo de Scotty y de su hermano mayor,
Ryan. Al principio pareció esforzarse. Trabajaba en un Walmart local, compaginando la maternidad con una vida social cada vez más activa. Publicaba fotos alegres de sus hijos en las redes sociales. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer grietas. Los problemas económicos de Gillian se agravaron. Los familiares empezaron a preocuparse. Comenzó a buscar en Internet a hombres mayores que pudieran mantenerla. Increíblemente, incluía los nombres de sus hijos en estos anuncios públicos. Una señal escalofriante de lo expuestos que habían quedado los pequeños. En septiembre de 2014, Gillian conoció a Gary Lee Fellenbaum III, un compañero de trabajo en Walmart. Era 6 años más joven que ella, pesaba unos 125 kilos y tenía un carácter explosivo. Más alarmante aún, Gary estaba casado y tenía una hija de 11 meses. Le dijo a Gillian que su matrimonio estaba prácticamente acabado, culpando a los problemas económicos por seguir viviendo con su esposa, Amber. Fue un error fatal. Pocos días después de conocerse, Gillian aceptó mudarse con Gary y llevó a sus hijos a un mundo caótico y peligroso. El nuevo hogar, una caravana destartalada en West Calm Township, albergaba ahora a 6 personas. Gary, su esposa Amber, su hija pequeña, Gillian y sus 2 hijos, Ryan y Scotty. Desde fuera podía parecer una familia improvisada tratando de salir adelante. Pero dentro de aquella caravana, a puerta cerrada, se estaba forjando una jerarquía cruel. Y los más pequeños estaban en lo más bajo. Nadie lo sabía en ese momento, pero Gillian acababa de poner a sus hijos en manos de un depredador violento. Y las primeras señales de alarma fueron ignoradas. Gillian nunca actualizó la dirección de Ryan en la escuela, una decisión que más tarde impediría que los profesores encontraran a los niños cuando dejaron de asistir a clase. Los amigos notaron que Gillian se mostraba cada vez más apagada y agotada. Parecía distinta, vacía, ansiosa, pero nadie insistió lo suficiente para saber por qué. Gary, mientras tanto, exigía respeto a los niños. Cuando no reaccionaban como él quería, se enfurecía. Lo que empezó como simples bofetadas, pronto se convirtió en una rutina de abuso sistemático y sádico. Gillian no lo detuvo. Con el tiempo comenzó a participar. 2 niños pequeños, que antes estaban rodeados de juguetes y risas, ahora se encontraban aislados, encerrados durante horas y golpeados por la más mínima desobediencia. Y nadie acudió a ayudarlos. A mediados de octubre de 2014, apenas unas semanas después de mudarse, las cosas tomaron un giro oscuro e irreversible dentro de la caravana en Hope Lane. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 semanas no fue solo maltrato, fue tortura. Los castigos de Gary se volvieron más elaborados, más deliberados. Colgaba a Ryan y a Scotty boca abajo por los pies, suspendiéndolos sobre una puerta mientras los golpeaba con los puños, cucharas de madera e incluso una sartén. A los niños no se les permitía ir al baño. Tenían que hacer sus necesidades en secreto y esconder la evidencia, porque cualquier desorden provocaba más violencia. Ryan, el hermano mayor, aprendió a quedarse quieto, a congelarse y guardar silencio. Descubrió que cuanto menos reaccionaba, más probabilidades había de que Gary lo dejara en paz. Pero Scotty, con solo 3 años, no entendía ese terrible mecanismo de supervivencia. Lloraba, se retorcía, intentaba protegerse, y eso lo convirtió en el objetivo principal de Gary. Gillian no detuvo el abuso. De hecho, participó. Se reía con Gary durante las palizas. También lo hacía Amber, la esposa de Gary. 3 adultos observaron cómo sufría un niño pequeño, y ninguno intervino. Hubo un momento en que todo podría haberse detenido. Los profesores de Ryan se alarmaron cuando dejó de asistir a clase. Llamaron, enviaron cartas. Finalmente fueron a la última dirección conocida. Pero Gillian nunca había actualizado la información de contacto.
Así que cuando los maestros llegaron, no había nadie. Dejaron una nota en la puerta y, sin saberlo, se alejaron de una escena del crimen. Del 2 al 4 de noviembre de 2014, Scotty vivió sus últimos días en agonía. Gary construyó herramientas de tortura caseras, un látigo hecho con cables eléctricos, una barra metálica de cortina, una tira de aluminio envuelta en cinta adhesiva para proteger sus propias manos, mientras dejaba los bordes lo bastante afilados como para desgarrar la piel. La mañana del 3 de noviembre, Scotty se despertó demasiado débil como para comer una tostada de canela. Gillian intentó forzarlo a tragar. Cuando no pudo, Gary lo interpretó como una falta de respeto. Lo golpeó con los puños en el estómago y la cara. Luego lo arrastró hasta el dormitorio y estampó su pequeño cuerpo contra la pared, con tanta fuerza que su cabeza dejó una marca. Cuando Scotty perdió el conocimiento, lo metieron bajo una ducha fría para reanimarlo, solo para volver a empezar. A la mañana siguiente, 4 de noviembre, la cara de Scotty estaba roja e hinchada. Una vez más, Gary intentó hacerle comer. Una vez más, Scotty no pudo. Ese fue el detonante final. Gary ató las manos y los pies de Scotty a una silla con cinta adhesiva. Luego, de pie ante aquel niño indefenso, lo golpeó en la cara y el torso hasta que vomitó y volvió a perder el conocimiento. Gillian observaba. Amber también. Nadie lo detuvo. Cuando la ducha fría no logró despertarlo, lo sumergieron en un baño de hielo. Aún así, no hubo respuesta. Solo entonces, tras horas de golpes, cuando el niño ya estaba inerte e inconsciente, lo colocaron sobre un colchón de aire desinflado y lo dejaron allí para morir. Esa noche, mientras Scotty agonizaba, los adultos salieron a mirar coches. Compraron pizza, comieron, tuvieron relaciones, durmieron la siesta. Solo alrededor de las 19:30, Gillian fue a ver a su hijo. No respiraba, gritó. Amber llamó al 112. Los sanitarios acudieron rápidamente a la caravana, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Scotty estaba cubierto de hematomas, cortes y lesiones demasiado numerosas para contarlas. Su corta y preciosa vida había terminado. Solo, destrozado y abandonado. Lo que ocurrió a continuación conmocionaría a toda la comunidad. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la caravana el 4 de noviembre de 2014, se encontraron con una escena tan espantosa que les perseguiría durante años. El pequeño cuerpo de Scotty McMillan estaba frío, sin vida y cubierto de moratones de la cabeza a los pies. Sangre brotaba de su nariz, boca y oídos. Presentaba heridas punzantes, lesiones internas y signos evidentes de un abuso prolongado y violento. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, fue declarado muerto oficialmente a las 19:45 horas en el hospital Brandywine. Incluso el personal sanitario más experimentado no pudo contener las lágrimas. Una enfermera dijo más tarde que la imagen de Scotty viviría en su corazón para siempre. Un miembro del equipo de emergencias escribió: «Ese niño me cambió». La investigación comenzó de inmediato. Los agentes de policía entraron en la caravana y describieron lo que vieron como una casa de los horrores. Había agujeros en las paredes de yeso donde se había golpeado la cabeza de los niños, un colchón inflable desinflado manchado de sangre, un látigo casero hecho con cables y cinta, una barra de cortina metálica doblada, una tira de aluminio utilizada para infligir dolor, y cinta aislante, usada para atar a un niño durante su última paliza. Solo encontraron una fotografía de Scotty en toda la casa. El hermano mayor de Scotty, Ryan, mostraba señales claras de maltrato físico y fue trasladado de urgencia a un hospital infantil especializado antes de ser puesto bajo custodia protectora. La hija pequeña de Gary no presentaba daños físicos.
Los 3 adultos, Gary Fellenbaum, Gillian Tate y Amber Fellenbaum, fueron llevados a declarar. Gary, con frialdad escalofriante, dijo a los detectives: «Todo esto no habría pasado si el niño se hubiera comido el desayuno». El 6 de noviembre, Gary y Gillian fueron arrestados y acusados de múltiples delitos, entre ellos asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y agresión agravada. Amber fue arrestada al día siguiente por poner en peligro a menores y por omisión de socorro. El caso atrajo la atención nacional. El fiscal del distrito del condado de Chester, Tom Hogan, no se contuvo. De pie ante la prensa, lo calificó de una historia de terror americana. Anunció que el Estado pediría la pena de muerte para Gary, un castigo raramente solicitado en ese condado, reservado solo para lo peor de lo peor. Pero la decisión no era sencilla. A pesar de las pruebas abrumadoras, incluyendo confesiones grabadas durante horas, declaraciones coincidentes de Gillian y Amber y las lesiones desgarradoras de Scotty, había un obstáculo moral que frenaba a la fiscalía. Para conseguir la pena de muerte, tendrían que poner a Ryan, el hermano de 6 años de Scotty, en el estrado. Tendrían que hacerle revivir cada momento que logró sobrevivir. Y no pudieron hacerlo. Así que, en 2015, Gary Lee Fellenbaum aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de asesinato en primer grado, agresión agravada, conspiración y posesión de instrumentos del crimen. A cambio, evitó la ejecución, pero recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 10-20 años adicionales. El fiscal hizo una observación escalofriante. La vida de Gary Fellenbaum fue salvada por el mismo niño al que ayudó a destruir. Fue por el trauma de Ryan que decidimos no profundizar más. El mal, en este caso, fue perdonado porque elegimos la compasión. Por un niño que ya había sufrido demasiado. En 2017, Amber se declaró culpable y fue condenada a entre 6 y 16 años de prisión. Ese mismo año, Gillian Tate se declaró culpable de asesinato en tercer grado, a cambio de retirar la petición de pena de muerte. Durante su sentencia, se leyó en voz alta una carta escrita por Ryan en el tribunal. En esa carta, el pequeño escribió a su madre: «Se suponía que tú nos protegerías, pero por tu culpa, Scotty ya no está. Eres la peor madre del mundo». Gillian fue condenada a entre 42 y 94 años de prisión. La justicia había hablado, pero la comunidad no se quedaría en silencio. La muerte de Scotty McMillan no solo devastó a una familia, sacudió a toda una nación. La brutalidad del caso y la insoportable imagen de un pequeño niño pelirrojo golpeado hasta morir en una caravana provocó indignación en toda Pensilvania y mucho más allá. En el condado de Chester, donde el crimen violento es raro, la comunidad quedó profundamente conmocionada. ¿Qué clase de sociedad permite que un niño sufra así? ¿Qué señales de advertencia pasamos por alto? Se celebraron vigilias en memoria de Scotty. En una reunión a la luz de las velas, padres locales abrazaban con fuerza a sus hijos mientras los líderes comunitarios leían en voz alta las letras de la canción favorita de Scotty. Otros lloraban en silencio. Un pequeño tren azul, Thomas y sus amigos, fue dejado al pie del monumento conmemorativo, rodeado de luces titilantes y peluches. El 12 de noviembre de 2014, Scotty fue enterrado en un ataúd hecho a medida, decorado con imágenes de Thomas el tren. Se colocó un tren de juguete a su lado. Fue sepultado en el cementerio Northwood del condado de Chester. Su corta y luminosa vida, llorada por desconocidos que sentían como si lo hubieran conocido. Personas de todo el país exigían respuestas. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué no existían más medidas de protección? ¿Por qué la escuela no encontró a los niños a tiempo? ¿Cómo pudieron los servicios sociales,
los vecinos y la familia extendida pasar por alto o ignorar las señales? En Internet, la indignación se desbordó. Decenas de miles de personas firmaron peticiones exigiendo penas más severas por maltrato infantil y controles más estrictos sobre los tutores legales. Algunos se preguntaban si la actividad en línea de Gillian, publicando los nombres de sus hijos en anuncios, debería haber sido detectada por las autoridades. Otros exigieron controles sociales obligatorios tras ausencias escolares prolongadas. El caso reavivó debates sobre los sistemas de protección infantil, la pobreza y la negligencia en comunidades de viviendas precarias. Se convirtió en un símbolo trágico del fallo sistémico, donde las señales estaban, pero nadie actuó. Un miembro de la comunidad lo resumió con fuerza en una carta al periódico local. Fallamos a Scotty. No solo Gary, no solo Gillian, todos nosotros. Porque ningún niño debería morir así, y ningún niño debería vivir así. Se creó un fondo fiduciario para Ryan, el hermano superviviente de Scotty. Recibió decenas de miles de euros en donaciones, aunque más tarde surgieron disputas sobre su gestión. Finalmente, Ryan fue acogido por una familia adoptiva. En una carta desgarradora a su hermanito, escribió: «Lo siento por no haber podido protegerte. Te echo de menos cada día. Ahora estás en el cielo. Gary está en la cárcel, pero tú ya no estás conmigo». La muerte de Scotty se convirtió en un caso de estudio sobre cómo el maltrato infantil puede esconderse a plena vista y cómo el silencio puede matar. Scotty Macmillan nunca tuvo la oportunidad de crecer. Nunca aprendió a montar en bicicleta, ni a ir al colegio con su hermano mayor, ni a decir «te quiero» sin miedo. Solo tenía 3 años, demasiado pequeño para entender el odio, demasiado joven para defenderse, y demasiado inocente para sobrevivir en un hogar lleno de monstruos. Scotty no eligió la violencia. No eligió nacer en el caos. No eligió ser traicionado por quienes más debían haberlo querido. Pero nosotros sí podemos elegir lo que ocurre después. Podemos elegir no mirar hacia otro lado. Si un niño desaparece del colegio, podemos preguntar por qué. Si un niño parece asustado, callado o herido, podemos alzar la voz. Si algo nos parece mal, podemos actuar, porque el silencio es una elección. Y en el caso de Scotty, el silencio ayudó a matarle. Hoy decimos su nombre. Recordamos a Scotty no como un titular, no como una víctima, sino como un niño pequeño, pelirrojo y de ojos azules, que adoraba los trenes de juguete y a su hermano mayor. Su historia no tenía por qué acabar así. Pero quizás, solo quizás, pueda ayudar a evitar la próxima. Si esta historia te ha parecido importante, no te la guardes, compártela. Háblala, rompe el silencio, porque en algún lugar otro niño como Scotty está esperando. Y tu voz podría ser lo único que se interponga entre él y lo impensable. Gracias por escuchar. Esto es Infancias Perdidas, donde cada víctima tiene un nombre y cada historia merece ser contada.